Y momento para charlar con Alicia Herrera Ulibarri, ella es investigadora del grupo EOMAR del Instituto Ecoagua. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Bien, encantado de saludar a Alicia Herrera porque hay temas que yo creo que son bastante importantes, son bastante relevantes y se trataban la pasada semana en esa charla sobre sensibilización y problemática de la basura marina en zonas de especial conservación de las costas canarias. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de ese encuentro que tuvo lugar hace unos días? Bueno, la verdad es que fue un encuentro muy interesante porque por nuestra parte, por el grupo de OMAR, tenemos bastantes estudios que realizamos aquí en las Islas Canarias. Uno de ellos, el que más mencionamos en este encuentro, porque iba principalmente dirigido al sector acuícola, hablábamos sobre todo del estudio de Alegranza, donde nosotros lo que hicimos fue, estamos monitorizando esa isla porque digamos que es un observatorio ideal de basuras marinas, y lo que hicimos fue clasificar esas basuras. Entonces tenemos un poco una idea de dónde vienen y una clasificación de cuáles son los sectores, por así decirlo, de los que más nos llegan basuras marinas a Alegranza. Entonces, bueno, una de las principales conclusiones, bueno, esto ya se sabía, en general un 20% de las basuras marinas vienen del sector pesquero, del tráfico marítimo, y realmente de la acuicultura un 2%. Es un porcentaje pequeño, pero bueno, dentro de toda esa cantidad de basura también son de las basuras marinas que ocasionan más daño a los organismos marinos. Entonces, bueno, por eso la importancia de concienciar, de reducir o de eliminar estos residuos, y si no es posible eliminar, pues por lo menos mitigar el impacto que puedan tener en los organismos marinos. Entonces de todo eso se habló. Para nosotros también era muy importante recibir el feedback del sector acuícola, porque nosotros podemos hacer los estudios, pero tampoco tenemos idea de si es posible de reducir totalmente esos residuos que vienen de las jaulas, por ejemplo, de acuicultura, y de todo eso estuvimos hablando. Claro, porque por ejemplo en la jaula de acuicultura sí a lo mejor se podría reducir esos residuos, pero si ustedes encuentran basura que llega de otros países, difícil, ¿no? Lo pueden solventar el problema cuando vemos que tú puedes hacer tu trabajo y hacerlo bien, pero luego las corrientes y a lo mejor el mal hacer de otros pues puede seguir dañando las costas de Canarias. Efectivamente, eso también era uno de los resultados de este estudio, que un gran porcentaje de las basuras que llegan vienen fundamentalmente arrastradas a través de la corriente de Canarias y pueden venir de la costa este de Estados Unidos. De hecho, tenemos un dato interesante de unas etiquetas que se utilizan en las nazas de langosta en la costa este de Estados Unidos, en Massachusetts, en Maine, también en Canadá. Y esas etiquetas, lo interesante es que tienen una fecha y tienen un código que nos indica la fecha y el lugar de procedencia. Entonces, bueno, con esas basuras concretamente sí pudimos estudiar de dónde venían y efectivamente y cuánto tiempo llevaban en el océano. Es un dato muy interesante y las usamos junto con nuestros compañeros de oceanografía física para hacer modelos de circulación oceánica y ver cuánto tiempo permanecían, cuánto tardaban en llegar. Algunas, creo que la más antigua era de 1993, si mal no Uf, recuerdo, y aquí en Alegranza encontramos una del 2000, o sea que llevan más de 20 años en el mar. Y ahí están, con sus códigos legibles, es decir, que ahí nos da la pauta también de el tiempo que permanecen esos residuos en el mar. Claro, el océano no tiene fronteras y como bien decías, estos residuos nos llegan de todas partes del mundo, y cada uno tiene que hacer su parte, por así decirlo. Entonces, bueno, lo que queríamos saber, en la medida de nuestras posibilidades, cómo podemos reducir al mínimo esos residuos, sobre todo en lo que se refiere a las redes de las jaulas de acuicultura, las redes fantasmas derivadas del tráfico marítimo, ¿no? Que se pierden o se abandonan en el mar y generan miles, cientos de miles de muertes, sobre todo de cetáceos y de tortugas al año. claro, porque poner puertas al mar es muy difícil, ¿no? Como decíamos, y esa contaminación al final sigue llegando, sigue afectando a las costas. ¿Cuál puede ser la solución entonces para solventar un problema de este tipo? Bueno, la solución en este caso en concreto, hablamos de las soluciones que podría aportar el sector de la acuicultura, y era fundamentalmente, bueno, se está trabajando en investigación de materiales alternativos, aunque todavía queda mucho por saber en este sentido, pero también se hablaba de reducir al mínimo el uso de materiales que ya estén desgastados, es decir, cuidar mucho que lo que permanezca esté en buen estado para evitar que se degrade, se generen microplásticos, que se puedan soltar esas redes, aunque nos decían desde el sector que realmente eso se cuida mucho porque también por su propio interés pues son muy caras esas redes. Entonces, para que ninguno de esos materiales se pierdan
Se hablaba también de que hace años se usaban mucho estas boyas de polispam que sueltan muchos residuos y actualmente se intenta usar solamente, o sea, se usa el polispam porque es para que flote, pero se usa recubierto, con lo cual se evita que se formen microplásticos. Esa era una de las soluciones, intentar usar materiales alternativos siempre que se pueda. Hay mucha investigación para intentar de que se reutilicen esos materiales, incluso las redes de pesca que llegan, todas esas basuras marinas, se transformen en nuevos materiales que se puedan usar en el sector acuícola, y en ese sentido iban las soluciones o la posibilidad de mitigar esos impactos en la fauna marina. ¿Qué grado de peligro tiene ahora mismo, pues no sé, las costas canarias por culpa de esa basura marina? Pues nosotros hemos visto que muchos organismos, bueno, por dar un dato, el 100% de las tortugas que ingresan en los centros de recuperación están impactados por basuras marinas, fundamentalmente plásticos y microplásticos. Es decir, todas las tortugas que llegan si pueden ser por enredos, con aletas amputadas, puede ser por ingestión de plásticos y microplásticos, pero en definitiva todas ellas tienen algún impacto derivado de basuras marinas, con lo cual eso ya da el dato de que hay un impacto muy grande. Esto se aplica también a las aves. Nuestro grupo de investigación hizo estudios, por ejemplo, en pardelas. El 94% de las pardelas tenían microplásticos en el estómago. Hicimos estudios, bueno, los de las tortugas, que el 100% tienen microplásticos en peces, en distintas especies que hemos estudiado en el proyecto Implamac. Bueno, todas tenían microplásticos y en distintos porcentajes, en algunas el 50%, pero por ejemplo el bonito listado tenía el 92% microplásticos en el estómago. Entonces, el impacto ya está demostrado, es real, y lo que tenemos que hacer es buscar todas las medidas posibles para intentar reducir los plásticos en el mar y para que esta problemática no vaya más, ¿no? Claro, y esa imagen que hemos visto, bueno, después de lo que ocurrió, ¿no? Con ese contenedor de pellets que al final, pues, tiró toneladas y toneladas de esas pequeñas bolitas en algunas playas de Canarias, algunos ya llevamos tiempo viéndola. Yo no sé si esto al final está en un punto de no retorno, porque es que, claro, si vemos eso en cualquier playa, como si fueran pequeñas bolitas, pequeñas perlas, y realmente estamos hablando de contaminación, ¿a dónde estamos llegando? Pues efectivamente, nosotros venimos estudiando los microplásticos y entre ellos los pellets desde 2015, y tenemos datos de que ya en 2015 el 40%, si mal no recuerdo, de los microplásticos en Famara eran pellets de estos que veíamos ahora, que se hicieron tristemente famosos después del vertido del buque Toconao. Y en otras playas tenemos distintos valores, pero en definitiva que esos pellets están ahí y son materia prima virgen que se usa para la fabricación de plásticos, o sea que en este caso ni siquiera tendrían por qué estar en el mar, ¿no? Porque ni siquiera son fragmentación de objetos de plástico, sino que son materia prima. ¿Por qué están en el mar? Pues pérdida de las industrias, accidentes como el del Toconao, en definitiva, todo eso termina llegando al mar y se suma a toda la basura que ya aportamos. Entonces es un problema además que se va sumando porque, como te decía, cada año se vierten millones de toneladas de plástico al mar, y ese plástico además es muy resistente. Llevamos viendo esto, plásticos que llevan 20 o 30 años en el mar. Entonces, claro, es un problema que va creciendo y al que tenemos que poner solución ya y tomar medidas reales y urgentes para la reducción de plástico. Realmente la única medida es la reducción de la producción de plástico, porque si seguimos produciendo plástico en las cantidades que se producen, más de 400 millones de toneladas de plástico al año, siempre hay un porcentaje que por la mala gestión termina llevando al mar. Entonces, en definitiva, si no reducimos el consumo y la producción de plástico, es que no hay nada que hacer. Sí, sin duda, la verdad. Y además es sobre todo llamativo para quien no recicla, que lo haga en alguna ocasión y que se anime ya a hacerlo, que ya yo creo que ya llevamos años con esto. Observas cómo por 3 bolsas de plástico prácticamente sacas una de orgánico. Es tremendo. Es decir, todo lleva plástico y todo empiezas a quitar, a quitar, a quitar. Y cuando te das cuenta, muy poco papel, por un lado, en algunos casos sí, pero es todo plástico. Y es una barbaridad lo que estamos viendo. Y yo no sé si esas tremendas islas de plástico que tienen tamaños como a lo mejor la península, etcétera, etcétera, llegarán algún día a Europa, ¿no? Porque vemos que pues están flotando por ahí por el Pacífico, etcétera, etcétera, pero yo no sé si estas corrientes llegarán o harán que algún día
pasen por aquí. Sí, bueno, estas islas de plástico se forman sobre todo en los giros subtropicales porque ahí digamos que se concentran y no son islas como tal, sino concentraciones muy grandes de plástico flotante, pero esas concentraciones ya las hemos visto aquí en Canarias. Aquí no se forman como tal islas, pero sí se forman lo que nosotros conocemos como marine litter window, que no son más que hileras de basura flotante. Ahora lo vemos, por ejemplo, con el sargazo, que se forman esas especies de hileras de algas que vemos flotando, pues también se forman de plásticos porque digamos que se concentran en esas líneas de basura. Las hemos estudiado y hemos visto concentraciones enormes de microplásticos y de plásticos en esa zona, que además se suma un problema de que como traen algas y también concentran larvas de peces, los animales van a alimentarse ahí, sobre fundamentalmente tortugas, peces, cetáceos, y terminan enredándose, ¿no? Es como una trampa mortal porque terminan enredándose en esa basura. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hemos estudiado las hileras de basura flotante, casi siempre hemos encontrado tortugas enmalladas, por ejemplo. En algunos casos, por suerte, las hemos podido rescatar, en otros casos, pues ya estaban muertas. Entonces, nosotros hemos visto todo eso de primera mano en todos nuestros muestreos. Lo que nos ha llevado a tomar conciencia de esta problemática es que realmente cuando lo ves te afecta de cerca, ¿no? Cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad medioambiental intenta transmitir eso, es lo que intentamos desde nuestro grupo, transmitir eso a la población para que vean la importancia que está, la dimensión de esta problemática y la importancia que tiene tomar conciencia y empezar a hacer algo, ya sea a nivel individual como a nivel institucional, ¿no? Pero bueno, siempre como consumidores yo digo que tenemos ese poder. El dejar de consumir ciertos productos hace que la industria, en definitiva, tenga que cambiar y de esa forma podemos lograr también desde nuestra pequeña aportación podemos hacer un cambio grande, ¿no? No sé si lo han estudiado en el instituto, en Ecoaqua. ¿Cuál es la isla más afectada por la basura marina? En realidad, sí lo hemos estudiado dentro del proyecto Implama, que hemos estudiado todas las islas, hemos muestreado todas las islas, estamos haciendo una monitorización periódica y no hay una isla más afectada, o sí es verdad que hay puntos calientes en distintas islas. Hemos encontrado, por ejemplo, Playa Alhambra en La Graciosa. En definitiva son las islas que están más expuestas a la corriente de Canarias, las playas que tienen exposición norte y noreste, Playa Alhambra en La Graciosa, Famara en Lanzarote, aquí en algunas épocas las canteras, después en Tenerife, la playa del Poris, que es famosa ya por esas concentraciones de microplásticos, y en el Hierro, arenas blancas. Pero bueno, son los puntos calientes, pero todas las islas están afectadas por la contaminación por plásticos y microplásticos. Claro, todas las islas y toda la fauna, ¿no? que está en el mar y que, lamentándolo mucho, a lo mejor nosotros ingerimos esos peces, etcétera, etcétera, y estamos ya también comiendo toda esa basura marina que ellos acaban consumiendo también, ¿no? Del fondo. Exactamente, en definitiva todo termina llegando, todo termina afectando. Es verdad que no comemos lo que son los plásticos grandes que están en el estómago de los peces, porque nosotros no nos comemos las vísceras, pero ya hay estudios que indican que los nanoplásticos sí están en el tejido de los peces, en el tejido muscular, y eso sí ya podríamos estar ingiriéndolo. Y directamente también estamos inhalando todas esas fibras sintéticas, esos microplásticos que están en el aire, o sea que también es un problema que está afectando a nuestra salud y bueno, y que cada vez hay más evidencia de que sí que tenemos microplásticos en nuestro organismo. Bueno, y sin duda el último estudio publicado en la revista Nature Geoscience indica que el 70% del agua dulce contiene, las aguas superficiales y subterráneas contiene también pues, sustancias químicas persistentes, lo que llaman químicos eternos, ¿no? Con lo cual, claro, estamos llegando a un punto, yo creo que de autoexterminación, ¿no? Del ser humano. El propio ser humano está haciendo todo lo posible para acabar consigo mismo. Exactamente, porque además estos microplásticos tienen y nanoplásticos tienen contaminantes químicos, ya sean aditivos que se le ponen al plástico o algunos que se le adhieren en su trayectoria por el océano. Entonces, en definitiva, no está solamente el peligro físico asociado a la ingestión, está el peligro asociado a esos contaminantes químicos persistentes que, como bien decía, están en todas partes y que en definitiva terminamos ingiriendo junto con los plásticos. Entonces, lo que estamos estudiando ahora en el Instituto Ecoaqua es justamente el impacto que pueden tener estos aditivos, estos contaminantes químicos asociados en la salud de los peces. Estamos haciendo unos estudios en peces justamente para determinar
qué ocurre cuando ingieren microplásticos. De hecho, estamos alimentando con pienso y un 10% de microplásticos de playa que traen ya esos contaminantes químicos asociados, y estamos viendo pues todos los efectos que ocurren en la salud a nivel de daño intestinal, cambios en la microbiota intestinal. Hemos visto también que algunos de estos contaminantes pasan al hígado y claro, todo esto termina afectando la salud de los peces. No sé si, Alicia, de todo lo que veis, de todo lo que estudian en el instituto, considera que a lo mejor no estamos dando toda la información para que veamos realmente todo el daño que estamos causando, ¿no? Porque si todo esto a lo mejor el ciudadano de a pie lo tuviera más fresco y más en el día a día, a lo mejor tendría incluso más cuidado a la hora de, como decíamos, consumir tanto plástico. Sí, por eso desde nuestro grupo de investigación hacemos un esfuerzo muy grande para intentar todos los resultados que obtenemos, hacerlos llegar a la población, porque la información es muy importante a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y entonces lo que no se conoce, pues... pero creo que, por ejemplo, los microplásticos ya son un término, ¿no? que a la gente le suena y que es una preocupación, y yo creo que justamente por eso, porque ha llegado mucha información de estas investigaciones que estamos realizando, no solo nosotros, sino toda la red de investigadores en microplásticos y nanoplásticos de la que formamos parte a nivel de España, y claro, toda esta información hace que la gente tome conciencia. Yo creo que la población está cada vez más concienciada, pero también hay que brindarle herramientas o alternativas, porque es verdad que si vamos al supermercado y las únicas alternativas que tenemos es que todo venga envuelto en plástico, pues es difícil, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades podemos buscar alternativas como los mercados, consumir local, en los mercados que no venga empaquetado es una opción, ¿no? Y siempre yo digo que el cambio que yo he hecho en mi vida con el que logré reducir al mínimo el consumo de plástico es comprar en el mercado y comprar a granel. Claro, Y beber agua filtrada, claro. ¿no? Porque al final esos son los cambios reales, que lo notas, como decías, en la bolsa, ¿no? de reciclaje, cómo disminuye esa cantidad de plástico y cómo aumenta lo orgánico. Entonces, bueno, son pequeños cambios en nuestra vida que podemos hacer a nivel individual, pero a nivel de las administraciones, obviamente, hay que brindar esas posibilidades para que, o sea, legislar para que se reduzca al mínimo, sobre todo el plástico, el empaquetado, que es la gran mayoría del plástico que se consume. Efectivamente. Bueno, para ir acabando, ¿en qué más están trabajando en el grupo EOMAR del Instituto de Coagua? Bueno, en este momento estamos haciendo, como te mencionaba, experimentos en distintos organismos marinos. Nosotros ya hemos estudiado, por un lado, la acumulación de plástico en playas, en superficie del mar. Hemos estudiado organismos salvajes, desde medusas, peces, bueno, incluso las heces de calderón tropical, y hemos visto que en todas las pardelas, en todos encontramos microplástico. Y ahora en que estamos enfocados en saber justamente cuál es el efecto en la salud. Y como te comentaba, estamos haciendo experimentos tanto en vertebrados como en invertebrados, en peces, en crustáceos, experimentos de ingestión de plásticos y sus contaminantes químicos asociados, y hacemos distintos tipos de análisis, analíticas, para ver un poco desde todo punto de vista fisiológico cómo afectan estos contaminantes a la salud de estos organismos marinos, para tener más datos, como te decía, para tomar decisiones, ¿no? Y saber exactamente, porque cuando pasó lo del toconao, por ejemplo, lo que más nos llamaba a los periodistas, querían saber qué pasa si se comen estos pellets. Claro. Y eso es en lo que estamos trabajando para manejar información veraz y no irnos ni a un extremo ni a otro, ni decir que son inocuos, ni decir que van a morir los peces por la ingestión de pellets, y tener la información real, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de humanos, cuando pasen unos años será cuando empecemos a ver quizá lo que está causando todo ese microplástico que consumimos, ya sea vía aérea, por consumo de agua, de comida, porque entiendo que eso no será inmediato. A lo mejor empezaremos a ver en unos años todo ese mal que hemos hecho al entorno marino, pues que también nos viene devuelto. Exactamente, es muy difícil saber los efectos a largo plazo, es una de las cosas que estamos estudiando en estos experimentos que realizamos en peces. Es verdad que en seres humanos, muchas veces me preguntaba, ¿y el efecto en seres humanos? Claro, primero la dificultad de experimentar en este caso y saber a largo plazo cuál puede ser el efecto, y la dificultad de que se suma a el efecto de muchos otros contaminantes a los que estamos expuestos por distintas vías. Entonces, esos efectos son solamente por los microplásticos o se deben también a otra cantidad de fuentes de exposición a otros contaminantes. Entonces, hay una dificultad grande en saber exactamente cuál es el efecto en nuestra salud.
Pero bueno, por eso digo que estos experimentos en peces nos pueden dar la pauta de si ya están afectando a este nivel a estos organismos, pues probablemente podrían afectar de manera similar a nuestra salud. Está claro. ¿La administración se vuelca o ayuda o hace lo posible para que todo esto que hemos hablado se conozca y se pueda seguir investigando y avanzando? ¿O se mantiene, digamos, en un reservado lugar donde no pinta mucho? Se están intentando tomar medidas a nivel europeo, evidentemente ya se han prohibido ciertos materiales. Yo creo que la legislación va un poco, va lenta en relación a lo inmediato que tendríamos que estar ya actuando, ¿no? Entonces, si bien se han tomado medidas y a nivel europeo sí se habla y se han prohibido ciertos productos, hay algunos que ya deberían estar prohibidos hace tiempo, ¿no? Y se habla de que para 2030, entonces yo creo que va lento, pero que va en el camino correcto en el sentido de la reducción. Hay productos, el plástico es un material fantástico y que para muchos usos es casi imprescindible en nuestras vidas, pero en otros usos, como el plástico de un solo uso, se ha visto que se puede eliminar y que ya vamos tarde en ese sentido. Entonces creo que sí se están tomando medidas, pero por ejemplo, nosotros siempre hablamos de un ejemplo que hemos hecho aquí en la Facultad de Ciencias del Mar, y es la instalación de una fuente de agua. Nosotros tenemos, imagínate, 400 alumnos todos los días tienen que beber agua. ¿Cuántas botellas de plástico al día de la máquina consumían esos alumnos? Supongamos 400 botellas al día. Con la instalación de una fuente de agua filtrada, nosotros les entregamos una botella reutilizable a cada alumno. ¿Cuál es la reducción? Esas son las medidas reales que reducen 400 botellas de plástico menos al día. Entonces, en ese sentido tienen que ir los cambios, ¿no? Y tanto, porque la verdad que son pequeños avances que al final, pues como dices, hace que esa bolsa de plástico que tenemos todos los días y que sigue creciendo, pues disminuya. Sin duda, nos queda mucha también conversación, pero bueno, invito a Alicia Herrera Olivarri a hablar en este ratito de directo en A Buenas Horas pues, sobre este tema y sobre todo también ir avanzando poco a poco a ver si nos vamos concienciando de lo importante que es cuidar lo poco que tenemos, porque si seguimos destruyéndolo ya no es por egoísmo, pero es que realmente no sabremos dónde ir en un futuro. Alicia, investigadora del grupo EOMAR del Instituto Ecoaqua, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, hasta la próxima.